Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Este mes vamos a tener dos elecciones importantes, Bolivia y Argentina. Dos países que siempre han tentado a grupos extremistas, pero que lamentablemente no solo han tentado, sino que también han gobernado en esos países. Hoy tenemos una dictadura encubierta en Bolivia, manipulada, manejada por Evo Morales. Y para hablar de Bolivia, de Evo Morales y de las próximas elecciones, pues hemos invitado a un viejo amigo de esta casa, a un invitado regular, a Carlos Sánchez Berzaín, que todos ustedes lo conocen. Carlos, gracias y bienvenido. Gracias, mi querido Pedro, muy amable, muy generoso de tu parte. Carlos, ¿cuáles son las perspectivas electorales en tu país? Estamos exactamente a una semana de la elección. El 20 de octubre es la elección y hay cuatro conceptos, cuatro notas características que definen lo que pasa en Bolivia. Primero, Bolivia es una dictadura electoralista. Segundo, Bolivia dijo no. Tercero, los candidatos funcionales. Y cuarto, la resistencia civil y el voto nulo. Vamos por partes. ¿Me puedes ir desmenuzando cada uno, por favor? Ese era el sumario. ¿Por qué Bolivia es una dictadura electoralista? Bolivia, con Evo Morales, gobierno desde hace 14 años, presos políticos, perseguidos políticos, exiliados políticos, suplantación de la constitución política del Estado, liquidación de la República de Bolivia y la creación, por medio de delitos y masacres, del Estado plurinacional, permiten a Evo Morales, que llegó al poder con un mandato de 5 años que no era posible de ser reelegido a continuación, estar 14 años en el poder y estar manipulando su cuarta elección consecutiva. Eso es una dictadura electoralista que no es un proyecto nacional, esto no es un proyecto boliviano, no es la genialidad de Morales y su banda, no. Este es el proyecto transnacional castrochavista de Cuba y Venezuela, implantado y cual ejecutado. Lula da Silva apoyó y respaldó indiscutiblemente. Sí. Manejado y ejecutado en Venezuela, en Nicaragua, en el Ecuador con Correa, impulsado en la Argentina de los Kirchner y sostenido por el Partido de Trabajadores del Brasil con Lula y su grupo. La dictadura electoralista se define como el régimen que controla todo el poder en un individuo o en un grupo de individuos, que elimina los derechos humanos y las libertades fundamentales y los elementos de la democracia y que controla ese poder indefinidamente. Es electoralista esta dictadura porque para darse legitimidad simula y produce elecciones periódicas. Y esto de la dictadura electoralista se ha expandido incluso a la propia Cuba, porque en Cuba acaban de hacer hace unas semanas una reforma de su constitución con elecciones, y quién les cree, dice que los cubanos votan, y no puede haber pues elecciones con un partido único, y no puede haber elecciones cuando hay exiliados, cuando hay presos políticos, cuando se persigue a la oposición política y solo se permite que la gente que está de acuerdo con el régimen participe. Ahora, Carlos, ¿hasta qué punto? Y hablo también de Cuba. La oposición le hace juego a la dictadura, al grupo que está en el poder, sabiendo que no respeta las reglas de la democracia, cuando participan en estos comicios. Yo recuerdo que recientemente en Cuba, que es la dictadura más descarnada que ha conocido el continente, un grupo de opositores se presentaron para postularse en las elecciones. Yo a eso no le encuentro sentido. En Cuba hay una dictadura franca y clara, no electoralista, una dictadura sin electores, la dictadura de fuerza, un régimen de fuerza. ¿Por qué participar en comicios donde no se respeta la legalidad? Por dos razones, porque o los llevan a engaño diciéndoles que algo pueden lograr y que esa es la manera de avanzar en la derrota a la dictadura, o porque están comprometidos con el régimen. Hay una de las dos razones, la buena fe y la mala fe. Ahora, yo quisiera terminar este concepto de la dictadura electoralista explicando
que la dictadura electoralista tiene una esencia. La gente vota pero no elige. En la dictadura electoralista, y por eso Cuba se ha transformado y se quiere dar la apariencia de avances democráticos, y es una dictadura electoralista, es la que inventa este concepto y lo expande a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera. En la dictadura electoralista todo está manipulado para obtener un resultado que es la reelección indefinida y el sostenimiento permanente del régimen y del caudillo. La elección en Bolivia de este 20 de octubre está toda preparada para que Evo Morales la gane, y la gane por largo, y tenga 2/3 en el Congreso y la gane en primera vuelta. O sea, el concepto de dictadura electoralista es que son dictaduras que usan las elecciones para buscar legitimarse, pero que el fundamento es que en ese sistema el pueblo vota, pero no elige. El resultado está preparado. Es una realidad. Ok. El segundo concepto para las elecciones del 20 de octubre en Bolivia es Bolivia dijo no. ¿Qué es Bolivia dijo no? Evo Morales, que como empecé diciendo, llegó para ser presidente solo por 5 años y lleva 14. En ese iter criminis, en ese camino del delito para perpetuarse en el poder, primero liquida la República de Bolivia y crea un Estado plurinacional. Cuando hace eso, el 2009 convoca elecciones en el marco ya de la Constitución que él ha fraguado y ha falsificado, y se reelige por segunda vez. ¿Por qué ellos desarrollan, en este caso Chávez fue el que tuvo la primicia, el correcto de refundar las naciones? O sea, cuando ellos hacen su nueva constitución, es como si el país no hubiera existido y el país estuviera naciendo como tal. Ya. El tema es el siguiente, no se trata de refundar, se trata de destrozar la legalidad de las naciones y crear un estatuto criminal para permanecer indefinidamente en el poder. ¿O tú crees que la Constitución de Cuba es una constitución? No es una constitución, es un estatuto dictatorial. Cuando Chávez llega y jura sobre la moribunda Constitución, como él mismo lo dice, lo que hace es decir, voy a acabar con la democracia y voy a crear un sistema que me permita gobernar Venezuela como me dé la gana, en base a leyes infames que le permiten hasta ahora mantener su régimen incluso después de muerto. Es lo que hace Evo Morales el 2009, suplanta la Constitución de la República de Bolivia, que no permitía asamblea constituyente, que no permitía reelección inmediata, que no permitía que un candidato como Evo Morales se perpetúe en el poder. Son las cláusulas pétreas de la institucionalidad democrática. Para eliminar todo eso, con el gran discurso de fundar un nuevo Estado, lo que hacen es establecer un sistema para perpetuarse criminalmente en el poder. Y eso hace Evo Morales el 2009, se reelige hasta el 2014, y el 2014 quiere ir de nuevo a una reelección. Entonces, la oposición, entre comillas, que le entregó la República de Bolivia, que le permitió que haga la constituyente y la constitución del Estado plurinacional, o sea que se asoció con Evo Morales para destrozar la democracia boliviana, le dice no puede ser candidato el 2014. Y él va a su tribunal electoral y a su tribunal constitucional, y el tribunal constitucional... Que fue hecho a su medida, dicho sea de paso. Dependiente de él. Le dice puede, ¿sabe por qué? Porque en el Estado plurinacional esta es la primera reelección. La elección de la extinta República de Bolivia no vale. Y entonces con ese argumento candidatea el 2014. Se vuelve a elegir fraudulentamente y de inmediato convoca a un referéndum para decir que quería la reelección indefinida. Y ese referéndum se produce el 21 de febrero del año 2016. Ahí es cuando Bolivia le dice no. Bolivia le gana el referéndum a Evo Morales y le dice no hay reelección indefinida. Y le gana con más del 70%, pero el fraude electoral lleva un resultado del 51 y algo por ciento, pero Bolivia dijo no. A partir de ese momento, Evo Morales, que había ofrecido públicamente que si perdía se iba a su casa, que entregaba el poder, que era respetuoso del resultado de la voluntad popular, empieza una serie de maniobras criminales, delitos, para habilitarse de nuevo como candidato. Y los delitos que comete es, hace prevaricar de nuevo al Tribunal Constitucional, hace prevaricar al órgano electoral,
de alguna manera consigue que el secretario general Almagro, manera non santa desde luego, apoye esa situación, o sea, realiza un conjunto de acciones por las cuales él se presenta nuevamente como candidato, violando su constitución, que ya es fraguada de por sí, violando el mandato del 21 de febrero del Bolivia dijo no, y haciendo una serie de falsificaciones y crímenes que van desde el prevaricato, la falsificación de documentos y eventualmente la movilización de recursos nacionales ingentes para esa situación. O sea, ¿qué quiere decir Bolivia dijo no? Bolivia le ganó a Evo Morales un referéndum para que él no sea nunca más candidato. Ok, es el segundo elemento de esta elección. Evo Morales es un candidato usurpador, no debe ser candidato en las elecciones del 20 de octubre, y si es candidato esa elección es nula de pleno derecho. La elección del 20 de octubre es un acto criminal más que está cometiendo el castrochavismo y el dictador Evo Morales en Bolivia, porque por ningún mecanismo se puede imponer a un país un candidato que es inhabilitado legalmente por el mandato popular y por los instrumentos constitucionales, inclusive los falsificados que él maneja. Eso es Bolivia, dijo no. El tercer elemento de esta elección, los candidatos funcionales. Con ese Evo Morales que logra a través de una serie de crímenes hacerse candidato, aparece el proceso electoral y entonces hay un hecho histórico que hay que agregar a esto. Evo Morales se lanza en una demanda contra Chile para recuperar el mar. Y justo hace un año... Es una recurrencia que no podemos perder la perspectiva de todos los déspotas de generar conflictos internacionales para galvanizar tras de sí el sentimiento nacionalista. Lo hizo la Junta Militar Argentina, sí, cuando decidió atacar las Malvinas, que estaba en un momento de crisis, para tratar de sobrevivir, y a fin de cuentas tuvo que entregar el poder. Bueno, Evo Morales hace una demanda contra Chile en La Haya y convence a Bolivia de que iba a recuperar el mar, y resulta que pierde. Y pierde justo por estas fechas, en octubre de 2018, y en esa campaña él tiene un socio que es nombrado su vocero, el vocero de la causa del mar, Carlos Mesa. Carlos Mesa, que Carlos Mesa no fue presidente, claro, provisional de Bolivia. Después del derrocamiento al presidente Sánchez Lozada del 17 de octubre del 2003, que lo producen Mesa y Evo Morales. Mesa se queda de presidente asociado con Evo Morales y hacen la famosa Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre era Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos y juicio a los derrocados. Entonces, preparar el camino para que Evo Morales llegue al poder, eso es lo que hace Mesa. O sea, Mesa fue una especie de trampolín para Evo Morales. Mesa es socio de Evo Morales desde el 2003 y juntos han destrozado la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos en Bolivia. Y juntos han corrompido el país y encubren una serie de delitos que solo cuando retorne la democracia se podrán esclarecer. Pero en el escenario de la elección del 20 de octubre, hace un año cuando pierden la demanda marítima entre Evo y Mesa, su vocero, Mesa sale al país y dice, hemos perdido la demanda marítima, pero ahora vamos a ir a elecciones. Y Mesa se encarga de poner en marcha un proyecto político, propagandístico y publicitario para reemplazar Bolivia dijo no. Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. Y se hace de candidato opositor a Evo Morales y empieza una campaña ayudado por encuestas y por una serie de señales dadas por los mismos medios que controla el dictador Evo Morales para que Bolivia entienda que si habían elecciones y candidateaba a Evo, Mesa le podía ganar. O sea, es un comodín. Cambiar el paradigma del no es no, por Mesa le puede ganar, y funciona en la estrategia de la dictadura boliviana. Entonces avanza el tiempo y llegan a enero del 2019 fabricando unas elecciones primarias, en las que han sido definidas por la BBC de Londres de una manera extraordinaria. Dice, las elecciones en las que nadie compite con nadie, pero todos ganan. ¿Por qué? Porque cada uno en su partido participaba solo, no había ni candidato de oposición en los propios partidos. Entonces Evo Morales... Eran primarias reales. Sí, Evo Morales, habilitadas por la OEA, observadas por la complicidad de la OEA. ¿Cómo es posible que la OEA que dirige Almagro, que ha tenido una posición tan digna, tan seria, contra el despotismo de Nicolás Maduro,
condone, acepte situaciones como la de Bolivia que tú has descrito y en cierta medida la de Nicaragua. No, absolutamente. Bolivia y Nicaragua es lo que se llama el doble estándar Almagro, del que ya hemos hablado. Él señala las dictaduras de Venezuela y Cuba, pero encubre y participa en las falsificaciones y los crímenes de las dictaduras de Nicaragua y Bolivia. ¿Por qué, Carlos? ¿Tienes respuesta para eso tú? Bueno, eso tiene que responderlo Almagro. Se ha dicho que era porque trataba de reelegirse, le fracasó la reelección en Medellín, pero todavía la pregunta sigue pendiente y es algo que Almagro le tiene que aclarar a las Américas y al mundo, porque no puede haber una dualidad de esa naturaleza en un funcionario tan importante que ha hecho tan buen papel respecto a Venezuela y más o menos respecto a Cuba, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la elección boliviana, estaba mostrando la elección primaria en enero de este año. Se habilita como candidato Evo Morales, se habilita Mesa y se habilitan 8 candidatos de oposición. Entonces ahí la pregunta del pueblo boliviano es decir, ¿por qué si Evo Morales es un candidato usurpador, estos 8 candidatos de oposición van a ir a la elección? Lo que tienen que hacer esos 8 candidatos de oposición es evitar que Evo candidatee y si Evo va a la candidatura, no candidatear con él, porque la presencia de esa oposición está legalizando a Evo Morales, como lo ha dicho en estos últimos días. El propio Evo ha declarado y ha dicho, si mi candidatura dijiste que mandó fuera... un tuit al respecto. Sí, y una declaración. Evo Morales ha dicho, si mi candidatura fuera inconstitucional, la oposición no participaría. Una realidad. Pero claro, si él es dueño de la oposición. Bueno, entonces, la primera señal de esa oposición es permitir que Evo participe y acompañarlo. Con ese paradigma falsificado al que Carlos Mesa lleva al pueblo boliviano, suplantar el no es no, por Mesa le puede ganar. Evo no puede ser candidato reemplazado por la mentira de que Mesa le puede ganar. En esa dinámica tenemos un escenario con un candidato usurpador y 8 opositores. Y esos 8 opositores reciben el nombre de opositores funcionales porque lo que están haciendo es ayudar a que Evo Morales sea candidato y lleve adelante su plan de perpetuarse, legalizar y legitimar. Entonces, ahí hay un elemento adicional en esto de la candidatura de los funcionales. Ya que vamos a presumir tienen la intención verdadera de sacar a Evo Morales del poder, de ganarle la elección, ¿por qué no se unen los 8 candidatos y hacen un solo frente e intentan ganarle? La segunda señal de funcionalidad, prueba plena, es que corren separados entre ellos, o sea, debilitan la opción de que el pueblo boliviano que quiere sacar a Evo Morales tenga el camino y tenga el instrumento para sacar a Evo Morales. La verdadera vía electoral sería eso. Sí, pero con un opositor, no con 8. Por supuesto. Ok, el tercer elemento de la funcionalidad es que si tú observas la campaña electoral, la pelea entre los 8 opositores es entre ellos, nadie hace campaña contra Evo Morales. No hay temas de campaña que afecten al dictador ni a la campaña de Evo Morales, y voy a señalar algunos, y les hablo a los opositores funcionales de Bolivia, a Mesa, a Ortiz, a Chin, a Cárdenas, al mismo candidato de mi partido, del MNR, a los 8. ¿Por qué no le hablan al candidato oficialista de la corrupción, de su corrupción? ¿Por qué no le hablan de la violación de los derechos humanos, de los presos políticos, más de 100 que hay en Bolivia, de los más de 1.200 exiliados políticos? ¿Por qué no le hablan de la utilización política de la justicia y de que en Bolivia no hay división e independencia de poderes y que los jueces que están en funciones han sido digitados por el gobierno en una elección en la que Bolivia votó nulo? ¿Por qué no le hablan del narcoestado y de que ha subido de 3.000 hectáreas de coca ilegal a más de 80.000? ¿Por qué no le hablan de la economía, de que Bolivia tiene una deuda externa indeterminada y una deuda interna también indeterminada y que viene una crisis económica que está siendo tapada por la dictadura solo con la propaganda? Lo estamos viendo, sin desviar el tema, lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Ecuador. El presidente Moreno se ha visto obligado a sincerar la economía porque Correa lo que había montado fue un show
de un logro económico que no había sido real. Las dictaduras son desarrollistas y eso es lo que está haciendo Evo Morales. Evo Morales le ha entregado a Bolivia, a Cuba, a Venezuela, a China, a Irán, a todo el mundo. ¿Por qué no le hablan del incendio de la Amazonía para hacer más crímenes como la extensión de los cultivos de coca, como las colonizaciones ilegales? ¿Por qué no señalan a los evo burgueses, a los nuevos ricos de Bolivia que soportan todo ese sistema en la campaña electoral? ¿Por qué los candidatos que se dicen de oposición en Bolivia no le muestran Pero, a Carlos, no solo en Bolivia, hay que mirarlo también internacionalmente. Los incendios de Bolivia han sido sumamente grandes, han afectado seriamente a la Amazonía. Sin embargo, la prensa internacional no aborda esos incendios prácticamente. Bueno, si los aborda a fondo los de Brasil, claro, los de la Amazonía brasileña, pero los bolivianos casi no los tocan. Si los opositores en Bolivia, 8 candidatos que se dicen de oposición en campaña, no interpelan y no hacen de eso un tema de campaña contra el dictador oficialista, de ellos, usurpador, no, son funcionales, estoy dando prueba de la funcionalidad. ¿Por qué como tema de campaña electoral, además no se habla de la libertad de prensa? Hay periodistas exiliados, hay periodistas despedidos, hay periodistas que están condenados al hambre porque el gobierno maneja los recursos del Estado y los recursos de los empresarios privados, funcionales al Estado, para acosar y hacer desaparecer la libertad de prensa. Hay 50 temas de campaña con los cuales le puedes ganar la elección a Evo Morales y no han tocado uno solo. O sea, he dado pruebas de que la oposición es funcional, primero porque cambia de la mano de Mesa el paradigma de Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. Segundo, porque ellos van a legitimar con su presencia y a legalizar la presencia de un candidato usurpador, participan. Y garantiza el triunfo. Tercero, porque se dividen, no hacen un solo frente. Y cuarto, porque no hacen campaña. Mesa está peleando con Ortiz, Ortiz contra Mesa, los dos contra el chino, el otro contra no sé quién. Y el pueblo boliviano está confundido con un concepto adicional que ahora ha incluido la oposición funcional, que se llama el voto útil. Están forzando al pueblo boliviano a que vote. Y dicen, ¿qué significa el voto útil? El voto útil dice que hay que votar por el que puede ganarle al Evo. Entonces están, como va segundo mes en las encuestas, con ese concepto están tratando de hacer que de alguna manera el más funcional y cómplice de los candidatos sea el que salve a Bolivia de la dictadura. O sea, esto es una farsa. Y cuando hay una farsa de este tamaño, y vamos al cuarto elemento de esta elección, tiene que haber algo que salve al pueblo boliviano. El pueblo boliviano está atrapado en la trampa perfecta. Evo Morales y sus candidatos funcionales en un proyecto que, reitero, no es nacional. Esto ya ha pasado en Venezuela, esto ya ha pasado en Nicaragua, pasó en el Ecuador con Correa. El pueblo boliviano está atrapado en la trampa perfecta. No es que yo lo diga, es que hay que ver la realidad objetiva. Esta no es una genialidad de Sánchez Berzaín, esta es la descripción de lo que está pasando. Bolivia está atrapada hoy día, como estuvo atrapada el año pasado y hace 5 años Venezuela, y hace pocos años Nicaragua, y hace 5 años y hace 2 años Ecuador, en la trampa perfecta. Crean un sistema de dictadura electoralista e inducen al ciudadano a votar pero no a elegir. El ciudadano boliviano está presionado para que el 20 de octubre o vota por el usurpador o vota por uno de los funcionales y ahora encima con el cuento del voto útil. Frente a eso, ¿qué hacer? Frente a eso, el cuarto punto. Adelante, que nos queda muy poco tiempo. Resistencia civil. Hay gente que desde los grupos civiles, porque el liderazgo político y los partidos le están fallando a Bolivia. ¿Y hay resistencia en el país dentro del país? Hay resistencia civil, comités cívicos, pobladores, juventud, están empujando el voto nulo. El voto nulo es una patada al tablero de la dictadura. Entonces la dictadura y los funcionarios han empezado a defenderse con una mentira. Dicen el voto nulo ayuda a Evo Morales. Mentira. El voto nulo desarma esta situación y hace caer porque deslegitima e impide el fraude electoral. Si hay mucho voto nulo va a pasar lo mismo que el año pasado, el 2018 en Venezuela, donde Maduro hizo su elección, se buscó 3 funcionales. Ha sido el elemento sobre el cual la oposición venezolana ha podido presentar un presidente alternativo al mandato de Nicolás Maduro. Porque la oposición venezolana unida en
el año pasado, en mayo del 2018, no participa y cuando se ve forzada a votar pide el voto nulo y más del 70% de los venezolanos suman la no participación con el voto nulo, en enero del 2019 Maduro es un candidato ganó la usurpador. anulación. Entonces en Bolivia, si nosotros dejamos que se vote en las condiciones de la trampa perfecta de la dictadura con sus opositores funcionales, vamos a tener en enero del 2020 a Evo Morales de presidente. En cambio, si se patea el tablero con el voto nulo, con la abstención, con la rebeldía y la resistencia civil, vamos a tener un usurpador. O sea, además de demostrar que esta es una elección fraudulenta, el pueblo boliviano tiene la oportunidad de darle la señal a la dictadura de que no entra en su juego. ¿Y qué más puede hacer para no entrar en su juego? Abstención o voto nulo. Es muy corto el tiempo para decir esto, pero es la única alternativa. Lo contrario es quedar atrapados en la trampa perfecta de la dictadura electoralista. Me parece una salida inteligente y moral. Y la otra cosa, si no es eso, ¿qué es? O sea, yo estoy de acuerdo a seguir reflexionando. Esto del voto nulo no es mi idea. Nace del propio pueblo desesperado, practicado en Venezuela con éxito. El 2018, otra cosa que dicen en Bolivia, no, los venezolanos hicieron el 2005 eso y les fue de lo más mal y ahí sigue la dictadura. El 2005 lo que hicieron los venezolanos fue no ir a las elecciones y Chávez los engañó. Pero el 2018 le ganaron a la dictadura y por eso hoy día Guaidó es presidente legítimo de Venezuela y Maduro es un usurpador. Es una alternativa que los bolivianos están cerrando si votan a favor de Evo Morales o a favor de la oposición. Claro, y ahora votar nulo es muy sencillo, porque en la papeleta de voto lo que está haciendo el régimen con los empleados públicos es decir, dos fotos, una foto de la papeleta en blanco y otra foto con tu celular, porque todo el mundo tiene celular, del voto por Evo Morales. Entonces así vas a venir, perfecto. Una vez que hagan esto, después le ponen Bolivia dijo no a la papeleta y ese es el voto nulo. Han cumplido con la extorsión del régimen y han defendido el retorno a la democracia. Repite otra vez cuál es la salida desde tu perspectiva. La salida, muy breve, desde mi perspectiva, es la resistencia civil con la abstención o con el voto nulo. Y en el voto nulo para los empleados públicos, a los cuales el régimen les exige una foto de la papeleta en blanco y otra foto con el voto marcado sobre Evo, hacer las dos fotos. Y la tercera cosa que hay que hacer es poner Bolivia dijo no y cerrar el voto. Entonces ese voto está anulado y ellos han quedado bien con el extorsionador. Carlos, ojalá la mayoría del pueblo boliviano te escuche y asuma lo que tú estás proponiendo. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. En un momento tan crítico para Bolivia. Y a nuestro productor que nos buscó el espacio para este programa. Gracias. Muchas gracias a nuestro productor Archicoy. Y a ustedes gracias también por haber compartido con nosotros su tiempo. Tengamos siempre presente lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.